Es sorprendente cómo parece que el término vergüenza dentro de internet no existe, como si por el hecho de que todo ocurriera de manera virtual las personas creyeran que pueden hacer lo que quieran sin consecuencia alguna. Y tristemente, fuera del posible repudio digital, rara vez existen consecuencias reales para quienes han cometido hechos ilícitos en internet. Todo se queda en un trago amargo. Muchos casos están muy lejos de nuestro control y lamentablemente, por más que se advierta que ciertas personas son un peligro para su propia comunidad, es esta misma comunidad la que en muchas ocasiones los defenderán a capa y espada. Como por ejemplo lo pudimos ver en el video, los fans del mouse se arden mucho, donde a pesar de tener las pruebas prácticamente en el hocico, fueron capaces de hacer circo, maroma y teatro con tal de no reconocer que lo que hizo su ídolo no solo está mal moralmente hablando, sino que constituye un delito, y uno de los que pudiésemos considerar más graves, en razón de que involucra a menores de edad. A pesar del daño que causaron a las víctimas, del revuelo mediático que eso ocasionó y de la decepción que generó a sus allegados, su comunidad y a los internautas en general, resulta desalentador que al día de hoy, de forma burlona, el tipo haya regresado, queriendo fingir que aquí no pasó nada. Y no es el único caso. Sorpresivamente hay bastantes de los que podemos hablar. Sin embargo, me interesa profundizar en la pregunta central de este video: ¿por qué los funados siempre regresan? En estos últimos meses ha rondado por mi cabeza esta pregunta crucial, pues como ya lo adelantaba, es impresionante la cantidad de creadores de contenido que fueron funados por cosas realmente serias, con pruebas lo suficientemente sólidas como para que no exista un ápice de duda real. Incluso muchos de estos idiotas aceptaron que aquello de lo que se les acusaba era cierto. Se largaron un tiempo, esperando a que la situación se enfriara y luego volvieron. Algunos siendo lo suficientemente cínicos como para hacerlo directamente en sus canales principales, y otros sorpresivamente logrando alcanzar buenos números escondidos tras una nueva identidad que, tarde o temprano, sale a la luz, ya sea porque los descubren o porque ellos mismos, bien a lo pendejos, autodoxean. Independientemente de ello, hay algo claro: no existe una aceptación de responsabilidad, no hay un arrepentimiento, porque si lo hubiera causaría vergüenza. Entenderían el nivel de asquerosidad de las cosas que hicieron y por consiguiente, no solo comprenderían por qué no deben devolver, sino que además les daría vergüenza al hacerlo. Sin embargo, con estos hijos de su puta madre entiendes que a ellos no les importa en lo más mínimo lo que hicieron. No les genera esa vergüenza porque en principio no lo ven como algo malo, ni existe arrepentimiento alguno. Ignoran la causal de su funa y vuelven a subir contenido como si nada hubiera pasado, tratando a su público de estúpidos. Y eso es preocupante porque nos hace preguntarnos cuánto tiempo pasará para que surja otra víctima. Ese victimario jamás pagó por lo que hizo, y a su vez, ¿cuántos hijos de su puta madre allá afuera, viendo que a esta perrada no les causó mayor inconveniente cometer delitos, serán capaces de cometerlos también? Digo, al final, solo basta con largarte y volver después. Pero entonces, ¿cuáles son las razones que provocan que estos cabrones regresen sin tapujos a internet, esperando que se les reciba con total normalidad? Y en principio, considero que un punto fundamental del cual partir es el siguiente: la bastardización de las palabras. Lamentablemente, internet tiene un gran mal. Cuando una palabra se pone de moda, comienza a utilizarse tanto que pierde su sentido original y se convierte en parte de una jerga popular que ya no tiene peso ni la seriedad que en su momento se le adjudicaba. A su vez, también es cierto que el uso tan a lo pendejo que a veces la raza les da a estas palabras influye en quitarles fuerza. Por ejemplo, lo he notado: cada cierto tiempo surge una nueva manera de llamar a aquellos a quienes, si habláramos como personas normales, se les diría pedófilos, aunque siendo más concretos, mayoritariamente caerían en la febofilia, por lo menos hablando de casos de creadores de contenido. Pero ¿cómo se les llama? Bueno, recuerdo que en su momento eran los fans del caldo de pollo, fan de cuties, y así evolucionaron a, por alguna razón, ser fans de la pizza, fans de Nintendo, o el más reciente, Archibus PDF. Entiendo que muchas veces estos eufemismos suelen ser por miedo, que quién sabe de dónde puta salió, de que la plataforma te censura por utilizar una palabra que viene en el pinche diccionario y que se emplea para señalar a personas que poseen una puta parafilia. Ni siquiera es considerada una grosería, no mamen. Pero bueno, esta caricaturización de algo tan serio como que una persona gusta de menores de edad provoca que deje de tomarse como algo preocupante y al contrario, comienza a convertirse en una broma que termina normalizando esta clase de actos, incluso al punto de que pareciera algo esperable de ciertos creadores de contenido. En lugar de generar conciencia, se juega con el tema y ciertamente esto termina por normalizarlo. Entonces, cuando surgen idiotas con estas afinidades, ya no causa el mismo
mismo impacto que antes, o no se les da la relevancia que amerita su caso, o simplemente se pasa de largo, permitiendo que vuelvan a sus actividades normales como si no le hubieran arruinado la vida a alguien en el proceso. Por otro lado, tenemos la famosa funa, que en un inicio era cancelación. El problema es casi el mismo, el hecho de que cada cierto tiempo salga un cabrón a querer funar de forma maliciosa a alguien solo por arruinarle la vida, o tergiversar los hechos para adjudicarle conductas que no cometió, aunque otras bastante cuestionables sí, le quita peso nuevamente a la funa en sí, y no solo a la funa dirigida a esa persona, sino también a las que surjan después. Tristemente, al ser una sola palabra, termina poniendo en la misma balanza a alguien que, por ejemplo, promocionó una aplicación fraudulenta a lo pendejo y a alguien que grumió o incluso mantuvo relaciones sexuales con menores. Si bien ambos casos están muy mal, el nivel es completamente distinto. Llegamos al punto en el que lo vemos como símiles. Ya no nos preguntamos por qué lo funaron, solo decimos, lo funaron. Lo normalizamos tanto que, repito, ya no causa indignación y molestia. Pasa a segundo plano y creo que dejamos de dimensionar la gravedad de las cosas que estos hijos de su puta madre han hecho y quién sabe si aún hacen. Incluso, aunque no es para nada comparable, me parece importante mencionarlo. El caso de Jeffrey Epstein, que si no he hablado de él es porque al chile no sabría ni por dónde empezar, pero más allá de eso, hay raza que se lo toma con humor, hacen memes, chistes, cuando literalmente hay monstruos allá afuera que nos ven como ganado, del cual saciar sus más profundos y aberrantes placeres, consumir nuestra carne como si fuéramos animales y cometer las peores atrocidades contra gente inocente. No logro concebir cómo nos hemos desensibilizado tanto como para no estar plenamente horrorizados, porque no acaba, nunca acaba. Lo que creíamos simples conspiraciones hoy se imponen frente a nosotros como una verdad, pero parece que a nadie le importa. Esa está siendo nuestra realidad. Dentro o fuera de internet nos hemos desensibilizado al grado de que pareciera que solo estuviéramos viviendo una película o serie. Se discute, se habla, pero como si se trataran de personajes ajenos a la realidad y por consiguiente sin consecuencias reales. Las plataformas no tienen ética. La realidad es que, como lo mencionábamos antes, al ya no tener estas cancelaciones o funas un peso real más allá de que se discuta el caso por un rato y ya, incluso para nosotros termina siendo algo tan constante y repetitivo que se vuelve cansado. Y lo sé porque a mí me cansa. Por eso no me interesa hablar del nuevo puto idiota de la semana porque nunca acabaría. Es como si no aprendiéramos. Rara vez el pinche patrón cambia. Rara vez hay algo lo suficientemente diferente o novedoso como para que me despierte el interés de hablar de ello. En cierta manera es atosigante y ciertamente desalentador que los modus operandi sean iguales y aún así no podemos preverlos. Pero como ya lo mencionamos, no existe una fuerza comunal real. Entonces, cuando el creador decide volver, las plataformas lo promocionan sin mayor conflicto. Recordemos que no es una persona, es un algoritmo o una IA. Poco o nulo interés tiene en lo que se hizo, sino en cuanto pueda generar. Evidentemente, sus circuitos se calientan cuando ve que el idiota regresa y malamente las personas movidas por el morbo lo consumen, aunque sea solo sus primeros videos e incluso únicamente para ponerle un dislike o un comentario completamente justificado que diga vas y chingas a toda tu reputísima madre, Mau. Aún así, la realidad es que al imbécil al que mandaste a chingar a su reputísima madre justificadamente, no le estás haciendo un mayor mal. Al contrario, el algoritmo solo ve interacción, audiencia y retención, y eso, claro, provoca el resultado contrario al que muchas personas estaban esperando. Posterior a eso, la raza comienza a cansarse, ya no quieren intentarlo, mientras estos pendejos poco a poco vuelven a hacerse de un público, ya sea gente que no los conoce o la misma que tenían, pero que minimizan sus actos bajo el argumento de que son cosas que todos hemos hecho, e indirectamente reviven a un muerto. Hay casos incluso de lolcos involucrados en esto. Un ejemplo es Espartaco. Quizá no tenga la millonada de visitas, pero somos conscientes de que no debería de tenerlas en primer lugar, y quienes lo comenzaron a ver únicamente por ironía, con su interacción permitieron que llegara personas que sí lo consideran alguien digno en quien perder su tiempo. Y eso, nuevamente, las plataformas lo premian, no solo con exposición, sino también con dinero. No sirven para nada. Miren, vivir directamente de internet debe de ser algo bonito. No lo sé porque yo no vivo de internet. Sin embargo, claro que recibo un pago que es variable, pero para nada despreciable. Soy consciente de que tal vez, si me dedicara de lleno a la creación de contenido, podría por lo menos hacer 2 videos a la semana, establecer días específicos para hacer directo, etcétera, y ganar mucho más. Pero el trabajo, la universidad y mi ansiedad no me lo permiten. No podría vivir con la zozobra de no saber cuánto dinero ganaré este mes. Fuera de eso, entiendo por qué para muchas personas es básicamente
únicamente un sueño. Muchos lo cumplen y qué bueno por ellos. Sin embargo, también seamos realistas. Tiene su grado de complejidad, pero ni en lo más mínimo es comparable a trabajos reales, en el sentido de que se realizan fuera de internet. Al chile, esta madre es un día de campo comparado, por ejemplo, con mi trabajo como monitorista de noche. Y eso que es tranquilo. Imagínense un albañil, un mecánico, un agricultor, etc. Entonces, claro que es muy cómodo y perder el privilegio de vivir de esto es un duro golpe para su economía y para el estilo de vida que tenían. Ahora bien, cabe mencionar que no es que no los contraten, simplemente estos hijos de su perra madre no están dispuestos a hacer otra actividad. La de chambear no se la saben. Muchas veces no conocen ni un oficio, ya ni se diga poseer algún título, aunque sea por un taller que hayan tomado por ahí. Son ignorantes del mundo que les rodea, inútiles, empedernidos y fracasados sin remedio. Es cagado. He visto a más personas comer emperadores de limón de forma no irónica que a cabrones que resultaron funados ponerse a chambear y demostrar que son de utilidad. ¿Y saben qué es lo peor? Que ellos saben que su mera existencia es un despropósito. Son conscientes de que no sirven más que para una cosa y aún así hicieron lo que hicieron, sabiendo que ese era su único sustento. No sé si se deba a que realmente son una sarta de putos estúpidos o añadido a eso, simplemente creen que nunca lo perderán. Claro, eso los lleva a que tras probar un poquito de la vida real después de sus funas, se asusten tanto y sientan la reata tan adentro que no vean más remedio que volver, porque el mundo real causa miedo y cuando eres un perro inútil de cagada, la situación se ve todavía más desfavorable. Repito, algunos son más cínicos, otros lo son menos, pero al fin de cuentas buscarán la forma de volver a internet, porque es lo único que conocen y lo único que sabían hacer, entre muchas putas comillas, porque de ser así, no estarían en la situación que están. Si no los limitaba su ética personal, porque no la tienen, por lo menos debería de haberlos limitado la posibilidad de que perdieran su única puta fuente de ingresos. No existe vida más allá de la virtual. Por increíble que pueda parecer, estas personas no son nadie fuera de internet. Son tipos cuyos logros y cuya identidad gira alrededor del personaje que crearon dentro de la web. Su círculo está compuesto meramente por personas del mismo gremio. Sus interacciones son digitales y su valía depende de qué tan populares sean en redes sociales. Pero fuera de eso, no son nadie. No es excusa, pero tampoco sorprendería que esa falta de habilidad social, de interacción real y humana, así como esa ausencia de relevancia entre quienes lo rodean, los haya llevado a que solo en internet puedan ser quienes fuera de él no son. Pero incluso aquí resultan tan patéticos y ridículos que necesitan buscar menores porque con personas de su puta edad no pueden. Aún con todos los seguidores del mundo, lo pendejo no se quita, no es gripa. Por otro lado, es de cierta manera triste que alguien que se las da de jodedor, de muy cabrón o de muy famoso, cuando apaga la computadora y queda detrás de la pantalla, sea solo un triste y patético intento de ser humano, sin utilidad, sin gracia, sin nada que ofrecer. Y no me refiero a que tengan que cambiar el mundo, me refiero a que sin esta mierda su vida se acaba. Vivieron por y para esto, descuidaron lo demás o nunca lo intentaron porque no había habilidad. ¿Y a dónde los llevó? De vuelta a lo mismo, a sentirse valiosos porque haya gente que los vea, a alimentar su ego con visitas, porque es la única forma de no tener que aceptar que valer verga y ser ellos es lo mismo. Se aferran y volverán las veces que sea necesario, porque si apagan esa puta pantalla estarán obligados a ver en el reflejo al despreciable y repulsivo ser, no en el que se convirtieron, sino en el que siempre han sido. Conclusión. Entonces volvemos a la pregunta inicial, ¿por qué los funados siempre regresan? Bueno, está el hecho de que son conscientes de que las funas ya no representan un problema real. Han visto y aprendido que hagas lo que hagas, puedes volver. No hay consecuencias reales y lamentablemente estos tipos terminan siendo el ejemplo para otros y así sucesivamente. También son conscientes de que estamos desensibilizados y de que en vez de tomarnos con seriedad las cosas, cuando se dice que un tipo fue acusado por una menor de ser fan de la pizza, se convierte en una puta mentada de madre que termina por minimizar la gravedad de lo que hicieron. Así pues, siempre habrá personas lo suficientemente pendejas y sesgadas como para defenderlos y seguir consumiendo su contenido, ya sea porque piensan como ellos o porque los entretienen. Repito, como si fueran personajes de una serie a quienes no te tomas tan en serio porque son ficticios, a pesar de que todos tengan un nickname, son personas de carne y hueso haciendo mamadas. Las plataformas no creo que sean ignorantes del tema, simplemente no están interesadas en perder ingresos. El imbécil podrá ser lo peor de
del mundo, pero si trae visitas, retiene audiencia y genera interacción, lo ignorarán. Y eso llevará a que el tipo siga ganando dinero, aunque quienes vean su contenido sea solo para recordarle cuánto tiene que ir a chingar a su madre justificadamente hablando. Por último, lo que decíamos al inicio, la falta de vergüenza, sumada al hambre y a la inutilidad en la vida real, los lleva a volver porque no saben hacer otra cosa, y ya están curados de espanto. Tal vez no recuperen las visitas que llegaron a tener ni la relevancia, pero siempre tendrán un ingreso, y si suben muchos videos, de todas formas, no dejarán de vivir mejor que muchos de nosotros. No son personas que hayan llevado un proceso, ni que al menos pudieran pelear una reinserción a la sociedad. Son tipos que no recibieron realmente una pena por el daño cometido. No hubo resarcimiento del daño ni a la víctima ni a la sociedad. Por lo tanto, no hubo aprendizaje, y en un mes no hay un cambio real, no mames. Eso es lo que vuelve vulnerables a muchas personas, porque estos idiotas ya lo hicieron una vez y no hubo consecuencias. ¿Qué impedirá que lo hagan de nuevo? Es un tema complejo, evidentemente. Este video lo hice más a manera de reflexión y para desahogarme un poco, porque en serio, harto estoy no solo de que cada pinche semana haya un nuevo funado, sino que este mismo estúpido un mes después esté de regreso como si nada, queriéndonos ver la cara de pendejos y burlándose de las personas a las que les hizo daño. Quisiera poder decirles, raza, que hay algo que hacer, pero mientras la autoridad no se vea interesada en estos casos, solo queda tratar de hacer conciencia para que no sean olvidados, que no escapen de lo que hicieron y que no crean que después de semejantes actos pueda haber borrón y cuenta nueva. Y bueno, mis duques del infierno, yo soy su amigable vecino Freak y nos vemos hasta la próxima. Chau, chau. Y ahora sí vamos con los miembros del canal. Un saludo a los archiduques del infierno: Orochi Berset, Mordekaiser Mecha, Alex Aleve, José Pablo, Antoa Sala, Zetadik Novis, Miguel Bravo, Javier Uchis, Nathan, Hola Yoser Cosmar, SG88, Imelda Márquez, Aztec Guzmán, Ángel GSC, Grey, Jesús Reyes Vázquez, Balibú, Antonio Sem, Porcelina Balbal, Empanaditas, Al Dude The Way y Diego Gamer. Asimismo, un saludo a los príncipes del infierno: Se Borró el Canal, Ázaro del Queso, Isra X3, Bélico, Se Borró el Canal, Un Güey Sin Futuro, Axel 117, No Lo Sé Tú Dime, Yuyuko, XX Jesus XX, Uyol 78, Ibuki Freak, Javier Badá, Señor Calavera, Mapi Zapote, Janos 84, Akumit, Bastian Haro, Alex, Tlacuache, Xcrakem, X-Crack, Swagin, Andrés García, Raúl Sando, Trizán de Aurora, Saavedra, Aquela, Serial, Guzmán, Luis Daniel, Juan José, Moncada, Jack Wolf, Alexa Craft, Sori Darks, New Banshee, Robert NT3, The Think 2, Poetic Naturalist y Sky Wonder Hoy. Y por último, pero no menos importantes, a los Reyes del Infierno: Trizán 9751, Cas Day, Kimei, La Uva Sin Papá, Ángel Terrazas, Dive Abe, Evil Craven y Romy. Asimismo, una mención honorífica al Emperador del Infierno, Mark Moon. Y en general, muchas gracias, raza. Saben que los adoramos con todo el corazón. Les mandamos un fuerte abrazo infernal. Yo soy José Surcido y nos vemos hasta la próxima. Chao, chao.